Por favor, me confirman si ahora sí se puede ver y escuchar correctamente. Sí, Lice, ahora sí se puede ver. Ya, muchachos, mil disculpas. Espero que no haya más interrupciones. He intentado ya muchas formas de mejorar la conexión. No sé si es mi internet o la sala de Zoom, pero me saca de la sala. Igual, ok. Por favor, si en algún momento o no se comparte la pantalla o no se escucha con claridad, inmediatamente avísenme para poder subsanar ese detalle. Pero vamos a tratar de continuar. Entonces, según la intención comunicativa, nosotros podemos tener a los tipos de texto conversacionales, es decir, donde expresamos sentimientos, ideas, órdenes, preguntas, experiencias personales, conversamos. El rasgo lingüístico de las conversaciones están regidos por el coloquialismo principalmente, porque cuando conversamos usualmente lo hacemos de una manera en confianza, de una forma informal o formal, es coloquial. Exclamaciones e interrogaciones nos van a ayudar a que nosotros podamos tener una conversación con distinta intención comunicativa, ¿no? Preguntar, hacer énfasis, expresar emociones, para eso nos va a ayudar. Y las formas textuales, es decir, cómo este tipo de texto conversacional puede traducirse en una forma textual. ¿Cuál es el formato de las conversaciones? Pues el formato de primera mano es los diálogos. Los diálogos son tipos de texto conversacional porque establecen esta guía, ¿no? Donde hay un emisor, un receptor que van compartiendo estas ideas. Las cartas también pueden ser un formato conversacional porque estamos comunicando, expresando algo. Y las conversaciones como tal, como ahora nosotros podemos establecer una conversación, también son un formato textual. El segundo tipo son las narrativas. Los textos narrativos son aquellos que habíamos dicho que van narrando una secuencia, una lógica, una forma en la que yo expreso un evento, una historia, un cuento. Entonces voy narrando de principio a fin. Ahora, estas estructuras narrativas van a utilizar rasgos lingüísticos principalmente en el tiempo pretérito, en el pasado. ¿Por qué? Porque me van a decir algo que ha ocurrido hace tiempo, hace un momento, pero que en el presente no, ya no está ocurriendo. Entonces puedo contar, por ejemplo, que ayer yo fui al mercado y pasó esto y me encontré con tal persona, principalmente en tiempo pasado. Y las formas textuales de los textos narrativos, pues están guiadas por los cuentos, las noticias, las novelas, son formas explícitas de textos narrativos, porque narran algo, ¿ok? Y también tenemos a los textos descriptivos. ¿Qué son los textos descriptivos? Los textos descriptivos van a ser aquellas descripciones de algún suceso que haya ocurrido. Van a expresar cualidades, características, rasgos de algo, de un evento, también de elementos físicos. Como habíamos visto el lunes, podemos describir una silla, cómo es su forma, cómo se ve, de qué color es. También podemos describir elementos intangibles. Por ejemplo, yo puedo describir la personalidad de alguien. Entonces, la intención comunicativa es mostrar las cualidades, mostrar las características, mostrar cómo se ve físicamente, ¿sí? Describir tal cual es. Y cuando hablamos de los textos descriptivos, hacemos un gran uso de adjetivos, ¿sí? Principalmente, porque estamos cualificando a una persona o una cosa. Es alto, es bajo, es bueno, es malo, es grande, es pequeño, podemos utilizar muchos adjetivos. Pero también nosotros vamos a ver que podemos describir acciones o sucesos de acciones. Por ejemplo, utilizando verbos. Yo puedo narrar, puedo describir a una persona que está caminando, que luego se levanta, que luego ingresa a una reunión, luego sale, está comprando un café, entonces puedo describir situaciones. Y para describir situaciones también yo utilizo verbos que los puedo utilizar en presente, está haciendo, está comprando, está caminando, o también en pasado, compró, caminó, revisó. ¿Ok?
Y los formatos de los textos descriptivos principalmente pues son folletos, son guías, son cuentos, son distintos catálogos que nosotros podemos describir, ¿no? Cuando veo un texto y me dice tal cual es la cosa. Este folleto me avisa cómo es este campamento. Es un texto descriptivo. Una guía que me dice cómo es la impresora. Me está diciendo físicamente sus partes, cómo funciona, es descriptivo. ¿Ok? Y luego tenemos a los textos expositivos. En el caso de los textos expositivos, vamos a hablar de elementos que nos ayudan a comprender, a entender un tema de mejor forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando un tipo de texto expositivo, porque si bien estoy describiendo lo que está en la diapositiva, trato de explicar con otras palabras, con ejemplos, con un vocabulario más simple para que ustedes puedan comprender. El objetivo de los textos expositivos es explicar, es lograr que el receptor entienda. Ujú. Y para eso yo igual puedo utilizar muchos rasgos lingüísticos como conectores, ejemplos varios, entonces los puedo utilizar. Además, también puedo utilizar algunas formas textuales propias del texto expositivo. Por ejemplo, los manuales son propias de los textos expositivos. Un manual que me dice cómo realizar tal cosa. Un texto académico donde me está buscando explicar a un elemento académico. Cómo es, cómo funciona, para qué sirve, cómo lo puedo aplicar. Me explica. ¿Ok? Esos son los textos expositivos. Y muy parecidos, pero que tienen una diferencia, son los argumentativos. Los textos argumentativos son textos donde se va a presentar una tesis, una idea, un planteamiento, una postura, en la cual se va a buscar reforzarla, convencerla, argumentarla, para que el lector se convenza de que esa idea es precisamente la idea en la que nosotros nos estamos basando en la primera. Entonces busca reforzar la idea. Para reforzar la idea, pues nosotros tenemos muchas variedades lingüísticas, usamos muchos conectores, por ejemplo. ¿Para qué? Por lo tanto, sin embargo, ¿cuál es el fin? ¿Sí? Algo característico de los textos argumentativos es que, porque son argumentativos, necesitan tener una sintaxis muy compleja, necesitan ser elaborados realmente con muchos criterios morfosintácticos, porque como buscan convencer, es difícil admitir cualquier tipo de errores o estilos que no sean muy comprensibles en un texto argumentativo. Tienen que realmente convencer. Y además tienen que ser ordenados. Punto 1, punto 2, punto 3. Así. Los textos argumentativos los podemos encontrar en los discursos, en los artículos de opinión, en los ensayos donde se está hablando de algún elemento en particular. ¿Ok? Lo siguiente. Vamos a hablar sobre las instrucciones. Los textos instructivos son textos que van a buscar dar una serie de directrices al lector. ¿Qué es una serie de directrices al lector? Es un conjunto de elementos que van a buscar que el lector, el receptor del mensaje, siga órdenes. Buscan dar instrucciones, buscan ordenar o hasta recomendar. Por ejemplo, para el examen que van a tener en su último parcial, tienen que llegar a tal hora, tienen que evitar traer indumentaria pesada, tienen que traer además su carnet de identidad. Entonces, ahí les dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde. Entonces, es instructivo. Usualmente los textos instructivos utilizan la forma imperativa de los verbos. Llega temprano. Evita traer tan chamarras, procura estar puntual. Entonces, te dan la forma imperativa, instructiva de los verbos. Y en algunos casos también pueden utilizar las exclamaciones. Por ejemplo, cuando les digo alto, no continúen. Entonces, también les estoy dando una instrucción, pero de tipo exclamativo. ¿Sí?
¿Dónde encontramos textos instructivos? Pues principalmente en los reglamentos, las normas, las recetas de cocina. También podemos encontrar textos instructivos en los comunicados, ¿sí? Y luego tenemos a los textos predictivos. Estos textos predictivos buscan anticipar algo que todavía no ha ocurrido, pero que puede ocurrir en algún momento. Por ejemplo, cuando yo les aviso, muchachos, por si acaso, en el día del examen se les va a pedir que entreguen sus carnets. Entonces, algo que no ha ocurrido, pero yo anticipo que va a ocurrir. Ahora, estos textos predictivos actualmente tienen una variedad tipológica muy interesante. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar los textos predictivos en las profecías, ¿sí? Algo donde nos narran algo que no ha ocurrido en la vida, pero puede llegar a ocurrir si hacemos tal cosa. Los horóscopos, la meteorología, los informes que nos dicen mañana va a llover, mañana va a ser sol, son también un tipo de texto predictivo, porque todavía hasta el momento no es posible de verificar, pero en un futuro se prevé que va a ocurrir de tal forma. Y para los rasgos lingüísticos de estos textos utilizamos los futuros y condicionales, ¿no? Si tú llegas temprano, tendrás un asiento de preferencia. Irás de viaje, tendrás dificultades en la familia. Textos predictivos, ¿sí? Y finalmente tenemos dentro de la intención comunicativa a los textos que son poéticos o literarios. ¿Qué es un texto poético? Pues son textos que van a expresar belleza, emociones, sentimientos de forma lírica, ¿sí? Entonces, acá tenemos todos los textos literarios, las novelas, los cuentos, los poemas, son textos literarios. En algunos casos también vamos a ver la publicidad como una forma de texto literario, ¿no? Porque nos muestra de una forma tan convincente, tan armoniosa, que nos expresa belleza. Los recursos que utilizan los textos literarios usualmente son recursos literarios, las metáforas, las anáforas, las rimas, todos esos recursos que hacen que sea bonita el texto, que sea dulce, que sea agradable al oído o a la vista. Y también utilizan un léxico complejo porque buscan ser muy precisos al describir subjetividades, el amor, la paz, la guerra, buscan describir elementos complejos. ¿Ok? ¿De esta parte tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Siendo así, vamos a un poquito especificar sobre los textos narrativos. Hemos visto varios tipos de textos, pero vamos a ir revisando uno por uno algunas formas de los textos narrativos. Los textos narrativos habíamos dicho que buscan contar historias, ¿ve? Buscan contar sucesos. Y estos textos narrativos son muy comunes, ¿sí? Y van desde lo simple, cuando le queremos contar a alguien algo que ha pasado, hasta textos que pueden contar sucesos grandes, como la historia de la humanidad. Son narraciones. Ahora, lo que buscan los textos narrativos es contar la naturaleza de un suceso. La Primera Guerra Mundial, cómo ha pasado, quiénes han intervenido, cómo ha terminado, qué proceso ha seguido, el suceso. ¿Sí? Entonces buscan contar un suceso. Ahora, este suceso puede ser ficticio o puede ser real. Por ejemplo, si les cuento cómo ha sido la Primera Guerra Mundial, es un suceso real que se puede verificar que ha ocurrido de tal forma. Pero también parte de las narraciones pueden ser los cuentos inventados, por ejemplo, la Caperucita Roja, que no es real, es ficticio. Entonces, nosotros podemos utilizar ambos elementos. Además,
También puede ser oral cuando quiero contar algo de forma verbal y usualmente utilizo, por ejemplo, para transmitir una anécdota de forma verbal. Muchachos, esto ha ocurrido ayer, les cuento que, entonces de una forma netamente oral. También cuando alguien intencionalmente cuenta un pequeño chiste donde hace una narración que puede ser de forma oral. Ahora, también una forma importante de los textos narrativos son los cuentos tradicionales, que usualmente se han transmitido principalmente por la vía oral, ¿no? Las leyendas, los mitos, son elementos que se transmiten de generación en generación, de población a población, a través de la oralidad principalmente. Al menos al inicio de la historia se han transmitido oralmente. Luego sí se han transformado a la forma escrita y se los ha convertido en cuentos, en novelas, en biografías, en noticias periodísticas. ¿Ok? Entonces tenemos textos orales y textos escritos. Y de estos textos orales vamos a tener los ficticios, como les decía, que son cuentos, novelas, historias ficticias, y los reales, que son anécdotas que yo les puedo contar que efectivamente han ocurrido de esa forma. Las biografías, tal persona ha nacido en tal lugar, ha estudiado en tal lugar, ha realizado tales cosas en su vida, entonces son biografías. Y las noticias periodísticas que también forman parte de los textos reales, es decir, no son ficticios, se pueden comprobar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta de esta parte? Consultas, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro de los textos narrativos. Muy bien. Entonces, los textos narrativos son textos muy complejos porque van a tener presentes varios elementos para ser considerados textos narrativos. Entonces, vamos a revisar los elementos del texto narrativo. ¿Qué son los elementos del texto narrativo? Primero, existe un narrador. ¿Qué es un narrador? Es la persona quien va a contar el suceso o el evento que ha ocurrido. Es decir, el que lo va a describir, va a decirnos cómo ha empezado, cómo ha terminado, en qué orden han ocurrido los eventos. El narrador, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de narrador. Nosotros sé que hemos aprendido en algún momento que hay los narradores de primera y de tercera persona. Los narradores de segunda persona también se pueden encontrar en los textos narrativos, pero principalmente primera y tercera persona. ¿Por qué? El narrador de primera persona es el que te cuenta las cosas en primera persona. Yo he realizado tal cosa. Yo he visto que ha hecho tal cosa. Yo he sido testigo de la guerra, de tal evento. Primera persona. Entonces, usualmente en la primera persona, el narrador es el protagonista. Yo he ido, yo he comprado, a mí me ha pasado, ¿sí? Es quien narra la historia, es el protagonista. Pero en algunos casos también el narrador puede ser un personaje secundario, no necesariamente el eje de la historia se basa. Él ha sido testigo de toda la historia, pero la historia en sí ha tenido otra persona que se ha desarrollado más en el texto narrativo. Entonces, yo puedo contar, les cuento muchachos que yo tengo una amiga que ha ocurrido donde a ella le ha pasado tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, ahí la narración, si bien es en primera persona porque yo le estoy contando, el personaje principal no soy yo, no es protagonista el narrador, está hablando de otro protagonista, del cual el narrador ha sido testigo de sus sucesos, pero no es el protagonista. ¿Se entiende esta distinción entre narrador y protagonista? ¿Podría explicarlo una vez más?
Dicen, por favor. Claro que sí. Digamos, yo tengo una persona. Cuando yo tengo un narrador protagonista, el narrador protagonista narra la historia, la cuenta en primera persona. Yo he formado parte de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Yo he estado ahí, yo he visto cómo se ha desarrollado, yo he combatido, yo. Y además es protagonista cuando él ha sido el eje central del suceso que está narrando. Si está narrando la Primera Guerra Mundial, él va a hablar de un suceso donde él haya sido lo más importante de ese suceso. Yo, como combatiente en la Primera Guerra Mundial, he determinado ganar tales batallas porque yo he dirigido al grupo y en una ocasión yo he logrado salvar muchas vidas de mis compañeros en primera persona. O sea, soy narrador, cuento mi propia historia, pero además, en esta historia que estoy contando, yo he sido el protagonista, ¿ok? Pero en otros casos, el narrador que está en primera persona puede que solo haya visto al protagonista y lo cuenta, ¿no? Digamos, alguien que ha visto, yo en la guerra mundial era también un soldado y tenía un compañero que él ha guiado, nos ha organizado, él ha liderado las batallas. En ese sentido, yo estoy hablando de otra persona, yo estoy narrando, pero el protagonista ha sido otro. ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Buenísimo. Eso distingan entre narrador, protagonista, porque no necesariamente es lo mismo. Y luego tenemos a los narradores de tercera persona. El narrador de tercera persona es una persona que sabe el suceso, conoce el suceso, ¿ok? Y este narrador, como conoce el suceso, lo narra, pero no lo narra en primera persona, es decir, no es que dice yo he hecho, yo he visto, no. Lo que hace el narrador en tercera persona es conocer la historia, pero de una forma externa al suceso. Y aquí tenemos dos tipos de narrador, el narrador omnisciente y el narrador observador. El narrador omnisciente es aquel que conoce todos los detalles de la historia, sabe de todos los personajes la historia. Por ejemplo, en el cuento, yo les puedo contar el cuento de la Caperucita, donde un lobo se disfraza de abuela y una niña que inocentemente está yendo a visitar a su abuela, llevándole comida, se encuentra con su abuela, pero nota algo diferente. Se dan cuenta que ahí yo conozco las intenciones de los personajes, de todos, no solo de una parte, del lobo, de la Caperucita, de la misma abuela, de dónde se ha ubicado el lugar, cuáles son sus objetivos, qué buscan. Lo conozco todo de la historia. ¿Sí? Es un narrador que se llama omnisciente porque acuérdense del omnisciente que está arriba, superior, veo todo lo de la historia, lo conozco todo. En cambio, el narrador observador es aquel que narra solo desde una perspectiva de la historia. No conozco todo. Digamos, yo les puedo contar algo que le ha ocurrido a una amiga y yo solo conozco su perspectiva. No conozco si será real, yo conozco solo esa parte de la historia. No conozco la perspectiva de los otros personajes involucrados en ese suceso, no conozco toda la situación, no conozco las intenciones de todos los elementos, únicamente actúa como un observador, es decir, lo que observa lo va narrando en tercera persona. Él ha realizado tal cosa. Ellos llegaron y se encontraron con la mujer y de repente hubo una pelea en tercera persona. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy en la historia, es testigo de la historia, por eso se lo denomina observador. Esa es la diferencia con el narrador de la primera persona. ¿Se entiende? Sí, Lice. Buenísimo. Entonces, esos son los tipos de narradores. Ahora, otro elemento de los textos narrativos van a ser que algunos textos narrativos
tienen que hacerle mucho énfasis en el tiempo. Todos tienen tiempo. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Cuándo ha ocurrido? En el presente, es algo que está ocurriendo ahora, en el pasado, es algo que ya ha ocurrido, o en el futuro, es algo que va a ocurrir más adelante. ¿Okay? Usualmente este texto narrativo narra cosas del presente o del pasado, ¿no? La Primera Guerra Mundial ha iniciado con tales personajes, con tales países en conflicto, algo que ha ocurrido en el pasado, ¿ok? Ahora, el tiempo en la narración es muy importante, porque no solo me va a decir cuándo ha ocurrido la historia, pasado, presente, futuro. También me va a decir cómo han ocurrido los hechos. Ustedes han debido leer libros o incluso tal vez pueden ver alguna película donde han empezado mostrando el final o el medio de los sucesos y luego han explicado cómo se ha llegado ahí. Entonces, el tiempo no necesariamente te da únicamente pasado, presente, futuro. Te da transiciones, la cronología de cómo han ocurrido los eventos. Es muy importante en este género narrativo. Ahora, el espacio también es muy relevante. ¿Qué es el espacio? Es el lugar físico donde han ocurrido los hechos. En una granja, en el caso de la guerra, ¿en qué países ha ocurrido? Ha ocurrido en la ciudad, en una casa, el espacio físico, en qué lugar han ocurrido los hechos, que también es muy importante para enmarcar dónde se ubicaban los personajes. Y el cuarto aspecto son precisamente los personajes. ¿Qué son los personajes? Pues son los que protagonizan la historia, los que han tomado un rol dentro del suceso y que han tenido alguna intervención en el suceso. Esta intervención en el suceso puede ser principal, donde han sido determinantes para que algo ocurra, no ocurra, para que la historia se desenvuelva, o secundarios, los personajes de apoyo, donde tienen una intervención ocasional, pero principalmente vinculada con los principales. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. Súper. Y finalmente tenemos la trama. ¿Qué es la trama? La trama se la denomina hilo de la historia, porque la trama es aquel orden en el que van a seguir los hechos, no solo en pasado, presente o futuro. Eso es el tiempo, eso es el orden grande de los hechos. La trama se refiere a qué cosas ocurre y en qué secuencia ocurre. Llegaron los niños. Luego el padre los recibió, después almorzaron, siguiente los niños hicieron su tarea. Es ese hilo donde se sigue la cadena de sucesos de los hechos que estamos narrando. ¿Ok? Esa es la trama. ¿Se entiende, muchachos? Sí, Liz. Perfecto. Ahora, vamos a continuar con la estructura narrativa. Y esto es la estructura de una narración de los textos narrativos. Usualmente sigue esta cadena, pero no se olviden que la estructura narrativa permite cambiar, no necesariamente esto es tal cual tiene que ser. Lo que ocurre principalmente se presenta en una situación inicial, la introducción, donde se presenta el problema, a los personajes, el marco donde va a seguir la historia. Introduce a los personajes y los ubica. Dónde se encuentran, qué hacen los personajes, cuál es el tiempo en el que se está viendo el suceso, la situación inicial. Lo primero que vemos al leer un libro, una narración o una película donde inicia y lo primero que te muestra es quiénes son, qué hacen. ¿No? Lo segundo es que se presenta una complicación o acción. ¿Qué es una complicación o acción? Esta complicación es el inicio de la problemática central de la narrativa. Se lo denomina nudo porque va a ser aquella cadena de sucesos más importantes que van a ser el núcleo de toda la narrativa, lo que ha pasado, que ha complicado, ha alterado
una secuencia predecible de sucesos. Algo ha cambiado. Vamos, el padre ha perdido su trabajo. Entonces, es una complicación que cambia el hilo de la historia. Y también se lo denomina clímax porque es lo más importante, ¿sí? Es el suceso central. Y finalmente nosotros tenemos pues el desenlace. El desenlace es la parte final donde ahí ya la problemática que hubo se resuelve o se aceptan las consecuencias, se genera una resolución a todo lo que ha ocurrido en la narrativa. ¿Ok? Entonces tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora, en todo el criterio de estos tres elementos, nosotros vamos a tener algunas características lingüísticas, es decir, elementos lingüísticos que van a acompañar a la narrativa. Y habíamos dicho que son muy importantes los conectores temporales. Cuando yo escribo un texto narrativo, tengo que medir bien qué conectores temporales para que la gente entienda cuándo está ocurriendo este hecho. Ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo ahora, va a ocurrir mañana, ¿cuándo? Entonces yo puedo explicar con conectores, por ejemplo, actualmente los habitantes del País de las Maravillas y en inicio, está pasando ahora, he dicho actualmente, o en pocos años los ciudadanos de Bolivia tendrán más acceso a, estoy hablando de algo futuro, estoy narrando algo futuro. Entonces, los conectores temporales son muy importantes. También es importante colocar los verbos de acción. Los verbos de acción son los verbos que denotan cualquier actividad de los personajes. Realizan, corren, salen, entran, pelean, ganan. ¿Qué pasa con los personajes? Y es importante que estos verbos de acción estén ordenados coherentemente. ¿Sí? Entonces, primero salieron, luego caminaron, finalmente regresaron. Tengo que buscar que estas acciones estén ordenadas cronológicamente, tengan coherencia. Y una característica de los textos narrativos les mencionaba que es los tiempos pretéritos, especialmente el tiempo pretérito sin, donde nosotros mencionamos él jugó con sus amigos, la niña sacó buenas notas, pasado, ¿sí? Pasado. Entonces, es uno de los más utilizados. Pero también se puede utilizar otros tiempos, el presente y el futuro. No es excluyente, pero principalmente el pasado. Y también se utiliza mucho los diálogos, porque cuando narramos establecemos qué dijo, qué no dijo, qué respondió. Y la forma descriptiva de los textos, quiere decir que están describiendo las narraciones que ha pasado. Primero salió, luego entró, él se sintió mal, de repente le llamaron, la descripción de los hechos tal cual han ocurrido. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte de la estructura narrativa? Todo claro y dicen. Muy bien. Ok, muchachos. Ahora, vamos a continuar viendo un poquito de los textos descriptivos. Y los textos descriptivos tienen mucha similitud con los textos narrativos, porque van a describir una situación. Estos textos descriptivos van a igual establecer una secuencia comunicativa, pero a diferencia de la narración, únicamente van a describir las cosas tal cual no han ocurrido. ¿Okay? Estoy revisando un rato la hora y me parece... Sí, creo que es importante concluir nuestra sesión. El día viernes vamos a continuar. Creo que la interrupción de los minutitos sobre el problema del Internet ha interrumpido esto. Teníamos que avanzar esta diapositiva más, pero la vamos a avanzar el día viernes. Afortunadamente estamos bien
en el orden de las diapositivas y no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Ok? Entonces, textos descriptivos lo vamos a revisar el día viernes. ¿Está bien? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya, muchachos. Muy bien, entonces vamos a concluir nuestra sesión en esta parte. Hemos revisado todo lo que son los textos narrativos. ¿Ok? Sí, Lisa. Listo, muchachos, les agradezco mucho su atención. El día viernes nos conectamos de forma puntual y por favor vayan estudiando, repasando y atentos a los comunicados que se les ha compartido a través de las plataformas. ¿Ok? Hasta luego, Lice. Hasta luego, Muchas licenciada. gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, licenciada. Muchas gracias, estimados estudiantes. Un abrazo.